Grupo, mi nombre es Eduardo Montilla, soy participante del grupo del señor Juan Flores, la señora Juana Colmenares, la señorita Kimberly y la señorita Ludimar Campos. Entre las partes que a mí me tocó me encuentra la naturaleza jurídica, entre todos los convenios que se han hecho, entre todos los tratadistas, se discute que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de orden público o es de orden privado. Unos opinan que para saber si la norma es de derecho público hay que analizar la relación jurídica existente. Será pública si la norma que lo rige es de carácter público. Otra para determinar su naturaleza se refiere a los sujetos intervinientes en esta relación, determinando que si los sujetos antes dichos son de derecho privado de derecho privado, la relación es de derecho privado y viceversa. O sea, esto quiere decir que la naturaleza jurídica en cuanto al derecho del trabajo puede ser, depende de la situación, del orden. Si es de derecho público, lo es de derecho público. Si es de derecho privado, es de derecho privado. En donde comienza la naturaleza jurídica. ¿Cuáles son los objetos del derecho de trabajo? Bueno, ¿qué regula? Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patrones, ¿verdad? Norma todo lo referente al salario, horas de trabajo, despido justificado y no justificado, contratos individuales, sindicatos, huelgas, entre otros. También regula los conflictos de las relaciones entre lo jurídico y lo laboral. Es decir, que hay que verlo como un hecho social porque implica una serie de condiciones sociales a cada trabajo o de cada trabajador. El trabajo como un hecho social. Bueno, la legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas establecidas en el Estado venezolano para regular las relaciones jurídicas que establecen entre los patrones y trabajadores, ¿verdad? Los patronos y trabajadores. Con ocasión al hecho social de trabajo, lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el tiempo que realizan las relaciones laborales, es decir, no se terminan al campo de la aplicación del derecho de trabajo. En el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente: esta ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas del trabajo como un hecho social. ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? Bueno, la jurisprudencia dice que es todo caso fuente o forma de normas jurídicas individuales, por cuanto establece en la forma lógica de las normas jurídicas imperativos de la conducta que bien pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composiciones de sanciones. Las costumbres, bueno, simple y llanamente que son la repetición constante y reiterada de un comportamiento con la convicción de que se responde a una necesidad jurídica. ¿Cuál es la doctrina? Bueno, la doctrina es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante, puesto que se basa en reflexiones que tienen una base de sustentación bastante subjetiva. La legislación, la cual contiene las leyes, como la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución, las leyes especiales y los reglamentos, ¿verdad? La convención colectiva, su principal característica es que tiene un sindicato. En el artículo 398 y el artículo 508 de la Ley Orgánica de Trabajadores, según Jaime, la convención colectiva es fuente original del derecho de trabajo y muchas de las innovaciones del legislador han encontrado su origen en la práctica constante de la convención colectiva. Laudo arbitral habla sobre eso también y sobre el contrato de trabajo. En el artículo 493 de la Ley Orgánica del Trabajo también él lo explica. Son las decisiones formadas por los árbitros nombrados en un proceso de arbitraje y sus decisiones tienen el mismo peso o valor de una sentencia. O sea, esto cabe destacar que una sentencia laboral es igual a una sentencia penal. En los contratos de trabajo, que es la ley entre las dos partes, ya que un contrato individual o colectivo que se celebra entre trabajadores y el patrón. Eso es lo que es un contrato de trabajo. Las características del orden público laboral. Bueno, en el principio en el orden público laboral se encuentra plasmado en Venezuela, por ejemplo,
En la decisión del juzgado séptimo superior del trabajo del trabajo de Caracas, el 7 de octubre del 2016, en Latinoamérica, las disposiciones de las leyes superiores del trabajo, en muchos casos, tienen carácter de orden público. Tal carácter se encuentra en íntima correspondencia con el principio protector y el interés social que informan las normas de trabajo. El orden público constituye las reglas generales y están a su vez conforme a lo dispuesto en el Código Civil. No pueden ser modificadas, no pueden ser relajadas o renunciadas o un convenio entre particulares, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases constitucionales? La República de Venezuela, en el Estado federal descentralizado, en términos consagrados en la Constitución, y se rige por los principios de integridad, territorialidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y correspondencia. Por su parte, en el artículo 6 dispone que el gobierno de la República, el gobierno de la República en la Constitución venezolana, en su parte dogmática, establece unos principios fundamentales para comprometer el desarrollo orgánico del propio texto constitucional y el posterior desarrollo legislativo nacional, estatal y municipal. El objeto de este trabajo es exponer las bases de las relaciones intergubernamentales establecidas en la Constitución y los mecanismos institucionales creados para tales fines, pues. En ese mismo sentido, se establece en el artículo 4, cuyo texto es el siguiente: la República Bolivariana de Venezuela, en un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución y se rige por los principios de integridad, territorialidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, ¿verdad? Dicha ley podrá proponer la creación de territorios federales en determinadas áreas del Estado. Por ejemplo, en la Constitución de 1961 fue aprobado cuando fue aprobado el 16 de enero de ese mismo año por el entonces Congreso de la República actual, la Asamblea Nacional actual, con el voto afirmativo de los principales 4 fuerzas políticas del país, para entonces Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI, el Partido Comunista de Venezuela. Entró en vigor el 23 de ese mismo año, el 23 de enero de ese mismo año, en conmemoración del retorno de la democracia en Venezuela. Ella entró en vigencia el 23 de enero de 1961. En diciembre de 1999, este texto quedaría derogado al ser aprobado por voto popular a la Constitución de 1999, y siendo los artículos de la parte laboral el 84, el 85, el 86, 87 y 88 de la Constitución del año 1999, que expresa lo siguiente: se convirtió en la primera, ella se convirtió en la Constitución del 99, ella se convirtió en la primera en reconocer que los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo como oficiales sus lenguas y reconociendo derechos sobre el territorio ocupados ancestrales. Cabe destacar que las personas indígenas no eran reconocidas como su lengua, su dialecto no era reconocido en la Constitución. En la Constitución, en la Carta Magna vigente actualmente en Venezuela, adoptada el 15 de diciembre del año 99 mediante un referendo popular, el 15 de febrero del 2009, le fue introducida la enmienda número 1, impulsada por el presidente Hugo Chávez Frías, recibiendo respaldo de diversos sectores y rechazo de los partidos tradicionales. Se compone de un preámbulo de 350 artículos, dividido en 9 títulos, 33 capítulos, las disposiciones derogatorias, transitorias y finales, y siendo los artículos de la parte laboral del 87 hasta el artículo 91. Cabe destacar que en esta derogación de la Constitución del año 1961 en la del año 99 hacen establecer varios cambios. Esta ha sido mi participación. Gracias a todos ustedes por su atención. Espero podamos tener un debate satisfactorio para todos y que todos podamos aprender. Feliz día, y esta es mi exposición. Mi nombre es Eduardo Montilla.